Y algo que mencionamos al principio, ¿verdad? Es que una de las maneras o algo que íbamos a hablar de cómo también nosotros podemos servir es cuando damos. ¿Por qué? Porque cuando damos, estamos dando el fruto del esfuerzo que hacemos o el esfuerzo de nuestro trabajo. ¿Verdad que tiene sentido? Tiene sentido. Cuando damos, hey, dicen por ahí, es el reflejo del sudor de mi frente. Pero ahí lo maravilloso, que es Dios quien permite que tengamos ese sudor, ¿verdad que sí? En otras palabras, lo que estoy diciendo es de que aun si damos es porque Dios permite que lo tengamos. Tiene sentido, ¿verdad? Pero esto es lo que me emociona de este tema. Que algo maravilloso de todo esto es que cuando damos, también somos prosperados. No lo podemos evitar. Y hay mucho de veras que decir sobre este tema. En todos mis años de estar en el Señor, nunca he tratado con el tema, nunca lo he tratado aquí, el asunto de dar. Pero mire cómo lo voy a poner, porque ya me lo apliqué a mí mismo, para su bien. Dele una oportunidad a esto. Para su bien, ojalá que logremos o logre entender lo que esto significa. ¿Por qué? Porque si lo logramos entender, créame, que afectará su manera de dar cada vez que se presente la oportunidad. La palabra le va a martillar y de una manera hermosa. Pero para ello, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos cómo funciona la economía de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nosotros entendemos cómo es que Dios funciona, será de gran bendición. ¿Y por qué no? Aún hasta de liberación, por así decirlo. Y vamos a ir hablando de eso, porque muchas veces nos sentimos atados cuando se trata de dar. Ahora, recuerde que al igual que los malos hábitos, por no llamarlos pecados, los malos hábitos, ¿de dónde los aprendemos? Es del mismo mundo, ¿verdad que sí? De ahí es donde lo aprendemos. Y también es ahí donde aprendemos cuando se trata de las posesiones y el dinero. Es de ahí donde ya viene una idea de cómo ambos se deben de manejar. En el mundo entonces, o el mundo nos enseña que de la manera como vamos a tener es cuando nos enfocamos en guardarlo todo para nosotros. De la manera como tenemos es cuando acumulamos todo. Hay que ahorrarlo. Y hay que hacer hasta lo imposible para que eso que tenemos se multiplique y crezca más y más y más. ¿Verdad que sí? No, que se me olvida que a un billonario, a un hombre rico, se le preguntó, ¿cuánto más es necesario? Y él contesta, dice, solo un poquito más. Eso es lo que nosotros aprendemos. ¿Hasta qué? ¿Cuál es el punto? Hasta lograr cumplir o llegar, si es posible, al sueño de aquel hombre rico y necio que mencionó Jesús allá en Lucas, el capítulo 12, el versículo 19, para ser más exacto. ¿Se acuerda cuando viene él y se dice a sí mismo, alma, oiga la expresión de él, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate? Ese era el enfoque. Necio, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque por ahí venían por su alma. Pero esa es la manera como el mundo nos enseña, ¿verdad que sí? Que de la única manera como podemos garantizar nuestro futuro es a través de la acumulación. Ahora, sepa esto de antemano, llévese esto.
Dios no está en contra de que nosotros trabajemos fuertemente. No. Dios no está en contra en que nosotros planifiquemos. Dios no está en contra en que nosotros ahorremos. No. Dios no está en contra en que nosotros también invirtamos nuestro dinero sabiamente, de la mejor manera. Le puedo decir, Dios no está en contra que su negocio, su compañía, su trabajo prospere. No. Lo que Dios sí está en contra es en la acumulación, tal como lo vimos en como nuestro amigo el necio, vamos a llamarle así. Su enfoque era solo acumular para él. Alma mía, gózate. Así que vaya conmigo, por favor, a nuestra lectura, allá en 2 Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al 8. Aunque si usted es lector de la palabra, todos esos dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, habla de lo que es la economía de Dios. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo, pero esto digo. Oiga el lenguaje que usa Pablo, muy claro. Dice, el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mi hermano, lo que esto viene a hacer, en verdad, es a retar nuestra fe. Al menos lo ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo le está recordando al apóstol Pablo es de que nosotros confiemos en la ley del agrícola. Y digo recordar porque no es nada nuevo. Este mismo principio ya Dios lo viene presentando desde el Antiguo Testamento. Y le voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo ahí en Proverbios capítulo 11, los versículos 24 y 25. Oiga lo que dice. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Pero oiga este otro proverbio, el capítulo 19, el versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿De qué está hablando? Está hablando de dar, está hablando de bienes. Y no podemos olvidar o ignorar, debemos recordar lo que el mismo Señor Jesús dijo allá en Lucas, el capítulo 6, el versículo 38, aunque hay mucho de esto. Pero dijo Jesús, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sigue hablando de eso. Todo lo que estos versículos nos están diciendo es que cuando nosotros damos a Dios, Dios recompensa. Es tan claro. Y nos enseñan entonces, oiga esto es para nosotros. Lo que nos enseña entonces es de que el cristiano generoso nunca debe temer por no tener lo suficiente. Esa es una promesa de Dios. No es ningún mensaje de prosperidad.
ni ningún evangelio de prosperidad, porque muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que viene a dañar el concepto de lo que tenemos acerca de la prosperidad. Hermano, no mencione eso. Que si nos preguntamos, todos queremos ser prósperos, ¿verdad que sí? Pero esto es lo que me gusta a mí, que lo podemos ver o entender a través de la palabra. Y al principio lo vemos en el versículo 6 que leímos. Vaya conmigo, dice, porque aquí está usando al imaginario agricultor. Analice a ese hombre, el que anda sembrando. Versículo 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Un comentarista dice que esta porción de la Escritura es tan clara que no necesita ninguna verificación. En otras palabras, no es una teoría que necesite ser probada, ¿verdad que no? Porque todo agricultor sabe que si siembra un poquito de semilla, lo único que va a cosechar es un poquito de producto. Eso es algo tan sencillo. Y entonces lo que entendemos es también que cuando sembramos para Dios generosamente también cosecharemos. Quiere decir entonces que cuando nosotros comprendamos o si logramos entender esto, cambiará nuestra forma de dar. Es más, se va a disipar el temor por dar. Le confieso algo, yo soy uno de esos que le temen a solo dar. Ay, pero mi esposa es muy dadivosa. Y dentro de mí, pero esto ha traído un nuevo reto a mi vida, porque entonces cuando logramos entender, no podremos evitar el que nosotros demos con alegría. Es más, le aseguro esto, cuando entendemos la palabra, vamos a buscar toda oportunidad para nosotros poder dar. Donde hay necesidad que yo quiero dar. Eso es lo que viene a ser la palabra. ¿Por qué? Porque entendemos que en el proceso no podemos evitar ser bendecidos por nuestro Dios, que es un Dios generoso. En verdad el mensaje es para nuestro propio bien. Eso es lo que quiere hacer Dios con esto. Y lo vamos a ir entendiendo. Y eso era lo que ocurría, si usted lee el capítulo anterior, eso era lo que ocurría con la iglesia que estaba en Macedonia. Literalmente le estaban rogando al apóstol Pablo que les diera la oportunidad para dar. Era un ruego, si usted lo ve. La cuestión es esta, porque debemos aplicarlo, ¿verdad que sí? La cuestión es esta: si nosotros podemos creer en la promesa de Dios. Y de la manera como lo sabremos, es en la manera como demos. Es ahí donde se pone la fe en acción. Sabemos, ¿verdad?, que en el mundo muchos se hacen millonarios, se hacen ricos. ¿Cómo? Engañando a otros. Sabemos que muchos se hacen ricos quitándole a los pobres, etcétera. Pero Dios nos dice que nosotros somos prosperados cuando damos. ¿Por qué? Por el simple hecho que Él promete bendecirnos. Es Él quien hace la promesa de devolvernos lo que hemos dado con grandes intereses. Es Él. Entonces, de acuerdo, mire, con lo que estos pasajes nos están diciendo, la conclusión sería que es la falta de generosidad la que hace que hayan muchos cristianos pobres, podríamos decirlo. La falta de generosidad, por el ser tan limitados con dar. Digo limitados porque el Señor no se limitó para dar todo lo que Él tenía, ¿verdad que sí?
Y Pablo, mire, que está motivando a estos hermanos en la iglesia allá en Corinto a que den para ayudar a los hermanos pobres que se encuentran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora la persecución había atacado a esta iglesia. El gobierno la había atacado. Las industrias lo habían atacado. ¿Oh, eres cristiano? Pues no trabajo para ti. Lo estamos viendo en nuestros días. Oh, con que tú eres de tal partido político. Ah, ok. Eso estaba ocurriendo. Pero por encima de todo ello, el apóstol viene y los motiva a que den por las promesas que están ligadas a sus ofrendas. Las promesas de parte de quién? De nuestro Dios. Y el apóstol, esto es lo que me gusta del apóstol, el apóstol no está engañándolos. Ni tampoco les está haciendo falsas promesas, porque lo que está diciendo está respaldado con la palabra. En todo tiempo él cita las escrituras y lo hace para que den generosamente y con alegría, porque él está convencido de que de la misma manera también serán bendecidos. Da generosamente. Mira el versículo 6, usa la palabra generosamente. En otras versiones dice abundantemente. Y lo que todo esto refleja es bendecir. Y lo que esto hace es que apunta a aquella persona que da con esta intención porque entiende que será bendecido por Dios. Porque esa persona ha entendido lo que son las promesas de Dios. Y ha entendido que cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Esto entonces lo que viene a hacer con nosotros, que nos ayuda a perder ese miedo de soltar la semilla. No, pero si la doy, ¿qué me va a quedar? Pero el que pierde ese miedo, siembra la semilla, porque sabe que esa semilla va a reproducir. Y podríamos decir esto, ¿por qué no? ¿Qué si damos de esa manera no provoca la idea incorrecta o el motivo incorrecto de dar? Bueno, la respuesta inmediata sería no. ¿Por qué? Porque en primer lugar es o fue idea de Dios revelar estas promesas. No fue de nosotros. Es Dios quien viene y las revela. Y no es algo nuevo. Es un principio que nosotros lo vemos en toda la palabra o en muchas partes de la palabra. Un ejemplo que dice el Señor. Dice, al humilde, dice la palabra, que Dios lo va a exaltar. ¿Qué es eso? Que al humilde Dios lo va a poner en un buen lugar delante de Dios. ¿Sabe qué, hermano? En muchas ocasiones me he tenido que humillar. Sé que yo podría resolver una situación en el momento, pero el Señor me manda porque Él me va a defender. ¿Entendió eso? Entonces lo hago porque sé que la bendición que Dios me ha prometido es más grande y es la que va a funcionar. En otras palabras, este principio está basado en la fe y en la obediencia. Y entendemos que cuando obedecemos y cuando le creemos al Señor, somos bendecidos. Obedecemos entonces para poder recibir esa bendición. Ahora, le digo algo. Esta motivación es para el corazón puro. Este tipo de cosa, de palabra, a quien motiva es al corazón que está conectado con el de Dios. No es una palabra para el corazón egoísta. No es una palabra para el corazón codicioso. No, ese es alguien que ha entendido la manera como Dios trabaja con todo esto. Y ahora, aunque hablaremos un poco más de qué se trata esta cosecha,
Podemos decir o podemos hablar, ¿por qué no?, de cuál es la bendición que nosotros vamos a recibir de Dios cuando nosotros bendecimos también a otros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la persona piensa de que, ok, pues yo sé que si doy, yo sé que lo que voy a recibir es bendición espiritual, eso ya lo sé. Y los que son más atrevidos dicen, y yo no vivo de lo espiritual y tampoco mi familia va a vivir de lo espiritual, si entienden lo que estoy queriendo decir. Es verdad, eso puede ocurrir. Pero si nosotros, vaya conmigo al versículo 7 de lo que leímos, para que veamos de qué se trata esta cosecha. Primero él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Eso es, que no hayan remordimientos. ¿Ya ha estado ahí? ¡Ay! Dice, no tampoco por necesidad, esto es, que no hay que dar por obligación. Sino, dice el escritor, el Espíritu Santo, sino que es de lo que propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Lo primero entonces que recibimos de parte de Dios es su amor. Ahora no subestime este tipo de amor. Porque sabe una cosa, no hay persona que esté en mejor posición que una que es del objeto del amor de Dios. Porque ni siquiera todas las riquezas, ni el prestigio, ni todos los logros lograrán sobrepasar cuando una persona tiene ese afecto especial de Dios. Pero vámonos con los que son más directos para hablar. Alguien podría decir, bueno, Giovanni, ya Dios nos ama a todos. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Ya Dios tiene amor por sus hijos. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Me encanta que este amor, si Dios lo está mencionando, es porque viene a ser un afecto especial, un amor especial que Dios tiene para aquellos que dan generosamente. Es un amor que trata con podríamos decir, con este tema en particular. Y algo de notar es que en verdad está al alcance de todo cristiano. ¿Por qué? No es un secreto que hay que descubrir, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Él mismo da los detalles de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Él dice, el que siembra, ¿verdad?, generosamente, da las instrucciones. Hay algo que hacer. Y según, dice él, que debe de ser según lo que cada uno propuso en su corazón. Aquí viene algo, si le han enseñado en otras ocasiones lo contrario. Todo cristiano es libre de decidir. Al final así es. Es una ley muy clara. Todos tenemos la libertad para nosotros dar. Y damos al final lo que queremos dar. O damos de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Y damos lo que hayamos propuesto en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se trata entonces de dar, es un asunto entre su corazón y Dios. Eso es. Y esto, mire, que no es nuevo. Oiga lo que dice Éxodo capítulo 25, cuando Dios estaba tratando de enseñar al pueblo de Dios los principios de cómo dar. Y en el versículo 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Qué nos dice eso? Que entonces esa es la única ofrenda que Dios recibe.
La ofrenda que manifiesta una reacción de lo que Dios ha hecho en ese corazón. Porque Dios entiende que está dando porque ahora es un corazón transformado. Es un corazón donde ahora no hay egoísmo. Es un corazón donde el enfoque no es el yo, sino está enfocado en los demás. Esa es la actitud que Dios recompensa. Ahora, un comentarista dice que, o explica esto, de que aunque es un hecho personal, no significa que sea casual. ¿Por qué? Porque está hablando de proponerse. Está hablando de una determinación. Podríamos usar esta palabra. Está hablando de una predeterminación. Lo que usted haya pensado. No es una reacción espontánea o del momento, sino es lo que usted se haya propuesto darle al Señor. Eso es. Está hablando de pensar en ello, de meditar en ello. Está hablando de dejarse que sea el mismo Dios, ¿por qué no? Que lo dirija a dar de esa manera. Por eso que dice, no debe ser con tristeza o remordimientos, y menos, mis hermanos, no debe ser con enojo. Me uno a las palabras de un predicador. Si vamos a dar de esa manera, mejor quédese con lo que usted va a dar. No importa dónde sea, ayudar a alguien. ¿De veras? ¿Por qué? Porque esto nos enseña que no debemos de dar tampoco por necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo tengo que hacer porque nadie lo está haciendo. ¿Se ha visto en esa condición? Bueno, tengo que dar porque me están viendo. O tengo que dar porque Dios me está viendo. O muchas veces es por alguna cantidad que se nos ha impuesto. Muchas veces es por la enseñanza del diezmo tradicional que se nos ha enseñado. Que en verdad muchas veces es una mala interpretación de lo que era el diezmo. Porque le digo algo, mis hermanos, cuando damos de esta manera, rápido sobrepasa aún la cantidad del diezmo. ¿Por qué? Porque si hemos entendido que Dios bendice generosamente al que da generosamente, créame que vamos a dar con esa generosidad. Y es Dios, amén, que pone su palabra en medio. Quiere decir entonces de que esa es la actitud que Dios recompensa, y podría ser que cuando nosotros la entendamos va a salir en nosotros el deseo de dar. Vea que la tristeza, cuando Él dice no demos con tristeza, está hablando de algo interno. ¿De dónde viene la tristeza? De allá, del corazón. Y cuando dice que no demos por necesidad, está exponiendo lo externo, que es una fuerza externa que nos está moviendo. Y ya di ejemplos. Bueno, Hugo Junior tiró algo bueno ahí, entonces yo tengo que... No. Ninguna de esas son las maneras que Dios recompensa. Amén. Vea que lo que Pablo está haciendo aquí, él no está queriendo imponerles algunas ofrendas legalistas como estaban en el Antiguo Testamento. No, él los está motivando a dar generosamente porque él entiende que Dios también así los bendice. En otras palabras, Pablo les está dando este mensaje a los corintios para que ellos mismos sean bendecidos. Ese era el propósito de Pablo. Él no viene a exponer nada. Y con eso entonces aprendemos esto, ¿sí o no?
que nadie debe presionarnos a dar. Nadie debe tampoco jugar con nuestra mente y usar esos juegos de culpabilidad. No. Dar de acuerdo a lo que hemos propuesto en nuestro corazón, transformado por el mismo Dios. Y Dios nos va a recompensar. Mira, otra cosa que vemos aquí, que lo que ocurre automáticamente cuando nosotros damos, dice que son el fruto de la generosidad de Dios. Oiga este pensamiento, que yo no sé quién lo escribió, pero me gustó. Dice, es verdad que podemos dar sin amar, es verdad, pero nunca podremos amar sin dar. Y sabe que ese principio también lo tiene Dios. Dios no puede amar sin dar. Lo comprobó con su mismo Hijo, porque de tal manera amó Dios que dio. Ese es un principio hermoso de nuestro Dios. Ahora, si así es también Dios, y si Él tiene un amor especial por un dador alegre, créame, mis hermanos, que Dios lo va a manifestar, y de una manera generosa. Y eso es lo que vemos en el versículo 8. Mire lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Noten los términos que el apóstol está usando ahí. Todos son de amplificación o de aumento. Porque dice, para que abunden, para que teniendo siempre lo suficiente. Mira las palabras que usa. Y después viene él y tira todos los todos. Óigalos todos. Toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. Y es que es verdad, mis hermanos. Las promesas de Dios son sin límite. Y así es todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace sobrepasa cualquier estándar del mundo. Es más, me encanta que la palabra dice que aún cuando Él da vida, dice la palabra que Él da vida y en abundancia. Esa es la vida que hemos recibido de Él. Ahora, dar en el punto de vista natural que nosotros entendemos, nos enseña que lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con menos. Así es la enseñanza del mundo, ¿verdad que sí? Si doy, voy a tener menos. Pero no con Dios. En el reino sobrenatural podríamos decir que es lo contrario. En el reino sobrenatural o el de Dios dice que cuando nosotros damos es cuando entonces recibimos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Es una promesa de Dios, porque leímos que Dios ama al dador alegre. Y Pablo añade que dice que Dios es poderoso y capaz de hacer que esto suceda. ¿Sabe qué, mi hermano? En todo esto aplica también la libertad. De que usted tiene toda la libertad de creer esto o de rechazarlo. ¿Verdad que sí? Queda de cada uno de nosotros. Jamás en mi vida, creo que no, a lo mejor sí lo he hecho. Ni lo voy a hacer. Nunca voy a manipular a nadie para que dé. No podemos hacerlo, ¿verdad que no? Estaríamos en contra de la palabra de Dios. Y el punto inicial de todo esto es la fe.
Es de ahí donde comienza. Si nosotros vamos a creer que Dios cumple lo que Él promete. Eso es, resuena entonces la pregunta, ¿voy yo a creer esto? Esa es la pregunta. ¿Creemos que Él tiene poder para hacerlo? Porque aquí lo dice bien claramente, que Dios multiplicará lo que nosotros demos o lo que demos en su nombre. Ese es el poder de la promesa. Eso es lo que Dios promete. Mire, por eso es que Pablo declara que Dios es poderoso. Usa esta palabra. ¿Por qué? Porque él entiende que cuando se trata de dar generosamente, puede haber riesgos. Me voy a quedar sin nada. O puede causar temor de no creer que Dios tiene el poder o que Él es capaz. Y para ayudarnos con eso, yo creo que Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Dice que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y si nuestra fe está fundada en la sabiduría humana, créame que no vamos a dar. No va a dar, ¿sabe por qué? Porque la sabiduría humana me va a dictar en mi mente que si doy, me voy a quedar sin nada o me voy a quedar con menos. Pero Dios dice que cuando le damos a Él, tenemos más. Pero para que eso suceda, tiene que haber fe. Tenemos que creer o descansar en el mismo poder de Dios. Y eso es lo que me encanta de la palabra poderosa que el apóstol Pablo usa aquí. Es el mismo poder o el mismo término que se usa cuando dice la palabra que Dios con poder liberó a Daniel de los leones. Es más, es la misma palabra de poder que se usa cuando dice que Dios con su poder resucitó a Cristo de los muertos. Poderoso es Dios para cumplir sus promesas. Deme unos minutos más para ir terminando. Pablo nos está diciendo que Dios es capaz, que Él es poderoso para hacer que en usted, en nosotros, en la iglesia, abunde toda gracia. ¿Por qué? Porque Dios no retiene ni limita nada. Eso es. Y entonces, cuando el cristiano da, no puede perder, al contrario. Dice la palabra que vamos a ganar. Ahora aquí es donde muchos luchan. No los quiero llamar super espirituales, pero muchas veces es lo que se nos trata de enseñar. Muchos luchan con esto y preguntarán, ¿de qué gracia abundante está hablando el apóstol aquí? ¿O qué cosas exactamente recibiremos? Porque él dice que vamos a ser bendecidos generosamente. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Bueno, aquí dice que vamos a recibir todas las cosas, pero el insistente va a venir y va a decir, ¿pero qué cosas? Y para ya no tenerlo en suspenso, está hablando de cosas materiales, está hablando de bienes, porque está hablando de dar lo mismo. Y si usted entiende la analogía del agricultor, ese es el primer principio que aplica aquí. En otras palabras, no podemos sembrar arroz y esperar trigo, ¿verdad que no? Cosechamos lo mismo que sembramos. Es más, mire que en el único lugar donde sí se usan se cambian los términos, es allí en 1 Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo dice, porque lo estaban atacando, pero este es el único lugar donde sí cambia los términos. Él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Como diciendo, ¿que no tenemos ese derecho?
pero no aquí. Aquí lo que está hablando es literalmente de dar dinero, de dar cosas materiales, de ayudar a los pobres. Y lo que recibirá a cambio, dice la palabra, que es lo mismo, que vamos a recibir en abundancia todas estas cosas. No está hablando de bendiciones espirituales, aunque esas no se pueden evitar. Esas ya vienen en el paquete. El dinero o bienes que damos, el Señor dice que lo devuelve en abundancia. Y si Él asegura que no tengamos necesidad, lo hace para que nosotros sigamos dando. Ese es el propósito. No para volvernos acumuladores obsesivos. ¿Ha visto esos programas? No. Es para que nosotros seamos de bendición. Así que damos generosamente y con un corazón alegre para que se manifieste ese poder de Dios en nosotros y que entendamos que solo Él es el que tiene la capacidad de multiplicar nuestros bienes. ¿Para qué? Para que también, dice el escritor, dice Pablo, para que podamos abundar o realizar buenas obras. Ese, mis hermanos, es el punto. Cuando usted tiene un corazón dadivoso y se le presentan las oportunidades de dar, el corazón dadivoso dice: ¿cómo me gustaría tener más para poder dar? El que no es dadivoso dice esto: si yo tuviera 1,000,000, entonces daría. Ese no es el asunto. El asunto es: ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que ya tenemos? Amén. Yo no sé usted, pero para mí es un bonito reto de parte del Señor en cuanto a este tema de dar. Y vamos a seguir hablando de eso, amén, si Dios lo permite, para la próxima ocasión. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.